Buenos días, jóvenes. El día de hoy hablaremos de la cultura. Exploremos tus conocimientos. ¿Sabes a qué nos referimos cuando hablamos de cultura? ¿Existen personas sin cultura? Menciona algunos elementos de la cultura de nuestro país. ¿Cómo los aprendimos? Imagina que creciste en otro país. ¿Crees que tendrías las mismas prácticas culturales que tienes ahora? ¿Por qué crees que sucede? Iniciamos definiendo entonces qué es la cultura. La cultura se refiere a la totalidad de lo que aprendemos los individuos como miembros de una sociedad. Esto es el conjunto de formas de pensar, de actuar y de sentir de los mismos. Entonces aquí tenemos dos palabras claves y es cultura y sociedad. Ambos términos son equivalentes o están estrechamente relacionados. La cultura es un sistema de comportamientos que comparten los miembros de una sociedad. Y una sociedad es un grupo de personas que participan de una cultura en común. La cultura puede ser de dos tipos. Puede ser cultura material o cultura inmaterial. En el caso de la cultura material es el conjunto de objetos materiales creados por los seres humanos. Y aquí tenemos un ejemplo. La cultura material es la que se representa de manera material como la tecnología, como los bienes de consumo y el patrimonio tangible. Todo aquello que podemos tocar. Por ejemplo, tenemos la arquitectura, las artes plásticas, las vestimentas, las herramientas, las armas, etc. Todo aquello que es tangible pertenece a la cultura material. Y la cultura inmaterial se refiere a las ideas y símbolos creados por los seres humanos en el proceso de interacción. En otras palabras, corresponde a la cultura que se transmite por tradición oral. Por ejemplo, tenemos el sistema de creencias, los valores, el lenguaje, la música, las leyes, etc. Es algo intangible, algo que es parte de nuestra cultura, porque son elementos culturales, pero que no podemos tocar. Entonces, todo aquello tangible y que podemos tocar pertenece a la cultura material. Todo aquello intangible o espiritual, aquello que no podemos tocar, entonces pertenece a la cultura inmaterial. Y para cada una de ellas, pues ya les di algunos ejemplos. Vamos a ver algunos componentes, o vamos a ver los tres componentes de la cultura. Uno de esos componentes es el cognitivo. La cultura nos ayuda a desarrollar conocimientos y creencias acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor. El conocimiento es la colección de ideas o hechos acerca de nuestro mundo físico y social que son relativamente objetivos, confiables y verificables. Y también pues el conocimiento puede convertirse en tecnología y como tal pueden permitirnos fabricar objetos que nos permitan mejorar nuestras condiciones de vida y también controlar la naturaleza. La ciencia no es otra cosa más que conocimiento sistematizado producto de la observación, la experimentación y la comparación. Entonces, la parte de los componentes cognitivos se resume en todos aquellos conocimientos y creencias que tenemos que podemos incluso convertirlos en tecnologías que pueden ayudarnos a mejorar nuestras condiciones de vida. Otro de los componentes de la cultura es los componentes normativos. Este componente normativo de la conducta está formado por las reglas y los valores. Las normas son las reglas que especifican cómo la gente debe comportarse en diferentes situaciones en la sociedad, mientras que los valores se refieren a lo que la gente considera deseable y valioso. Los valores entonces son el soporte de las normas. Las normas y los valores no son estáticos, van cambiando de una cultura a otra y también a través del tiempo. Por eso es que lo que para una sociedad puede ser algo valioso, para otra pueda que no sea así.
Entonces los valores cambian de generación en generación y también a través del tiempo. Otro de los componentes es el componente simbólico. La cultura no puede existir sin símbolos. Un símbolo puede ser una palabra, un gesto, un sonido o cualquier otro objeto figurado que nos permita transmitir o evocar un significado. El lenguaje, por ejemplo, es el principal símbolo para transmitir la cultura entre los seres humanos, para irla transmitiendo de generación en generación. Y el lenguaje es un conjunto de símbolos orales y escritos y de reglas para producir un significado a través de su combinación. Entonces los símbolos nos permiten crear, nos permiten comunicar, nos permiten compartir y también transmitir la cultura. Y uno de esos símbolos importantes para poder transmitir la cultura es el lenguaje. Y para ir finalizando y para hacer un efecto resumen de lo que hemos visto, vamos a ver algunas características de la cultura. La cultura es aprendida, es decir, que no nacemos con cultura. Nos la enseñan por medio de la familia, por medio de los pares o amigos, en la escuela y en la sociedad en que vivimos. Entonces la aprendemos de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Por eso la pregunta inicial que les hacía para explorar sus conocimientos era: si usted nace en otro país diferente al nuestro, ¿su cultura sería igual? No, ¿verdad? Porque la cultura es aprendida, no nacemos con ella. Significa que si usted nace en Estados Unidos, por ejemplo, usted no hablaría español, estaría posiblemente hablando inglés y practicando la cultura de los Estados Unidos. Pero como nació en Honduras, entonces usted está practicando la cultura hondureña, hablando español, disfrutando de la gastronomía del país, los bailes, etcétera, etcétera. Otra de las características es que se transmite de generación en generación. Entonces, ¿cómo vamos transmitiendo la cultura? Pues de generación en generación. De los abuelos a nuestros padres, de nuestros padres a nosotros, de nosotros a nuestros hijos y así sucesivamente. Porque recordemos que no nacemos con ella, por lo tanto la aprendemos en las instituciones sociales como la familia, la escuela, el trabajo y la sociedad en general. No existen culturas superiores ni inferiores. Esto es muy importante que lo sepamos, que no hay culturas superiores ni inferiores. Hay culturas diferentes, pero no es que una cultura sea superior a otra. No porque Estados Unidos sea una potencia mundial significa que tiene una cultura superior a la nuestra porque somos un país del tercer mundo o somos un país pobre. No, nuestras culturas son diferentes, pero estos términos no se manejan porque no existen como tal una cultura superior ni culturas inferiores. La cultura no puede existir sin la sociedad, porque como vimos anteriormente es la sociedad la que crea la cultura, porque gracias a la sociedad es que la cultura puede permanecer. Otra característica es que su supervivencia depende de la comunicación. Igual este aspecto lo vimos, dijimos que la comunicación es elemental para poder transmitir la cultura de generación en generación. Entonces es para que sobreviva. Entonces es necesario este elemento, la comunicación. También la cultura consolida tradiciones, un sinnúmero de tradiciones de cada uno de los países gracias a elementos culturales. Otra característica es que son dinámicas, esto es que se transforman. La cultura no es estática, la cultura cambia año con año y también de país en país. No tenemos las mismas culturas, ni siquiera dentro del país hay subgrupos o hay subculturas que tienen elementos culturales diferentes al resto. Entonces, y también a través del tiempo estas culturas van cambiando. Por ejemplo, los valores cambian, sí, van cambiando, al menos la parte de ponerlos en práctica van cambiando. Otra característica es que son más o menos abiertas, es decir, son susceptibles a la influencia de otras culturas y esto también pues provoca
que se den transformaciones dentro de ellas. Por ejemplo, que nosotros en vez de escuchar punta, escuchemos reggaetón, que en vez de conocer sobre nuestra historia, pues sepamos más de otras culturas asiáticas, o que nos interesemos más por imitar culturas externas a nuestro país, sino por imitar o conocer las culturas de Honduras. Es parte de que las culturas son más o menos abiertas y que pueden recibir influencia de esas culturas externas. Y pues en nuestro país eso es latente, ¿verdad? Que tratamos de imitar siempre a otras culturas porque las creemos superiores, pero ya vimos que eso no existe. Entonces, estas son algunas de las características de nuestra cultura. Y otro aspecto importante es que la cultura es parte de lo que somos. Y por ende tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestra gastronomía, tenemos que conocer nuestros bailes, nuestros grupos étnicos, porque justamente eso es lo que somos como país, es parte de nuestra sociedad. Y por último decir que no existen personas sin cultura, todas las personas tienen cultura. A veces tendemos a decir que porque cierta persona tira la basura en la calle no tiene cultura, o porque dice malas palabras no tiene cultura. No, eso es parte de su cultura. Y también pues podemos decir incluso que hay algunas culturas un tanto dañinas para el medio ambiente o para la sociedad. Sin embargo, la cultura es todo lo que el hombre hace, sea positivo o negativo. Y después de todos estos términos vistos en el video, ahora sí vamos a trabajar. Hasta un próximo video.